el 1 al 4 de junio de este año, en la tierra de Israel, en el sur del Mar Muerto, se va a celebrar el Festival Pride Land, o Festival del Orgullo Gay, donde existió antiguamente Sodoma y Gomorra. El evento convertirá parte del desierto de Judea en una ciudad de orgullo, con 15 hoteles, escenarios y fiestas gays de 24 horas continuas. Tema importante a ser analizado por el pueblo fiel del Señor. Y lo primero que debemos entender, ¿qué es el LGBTQ+? Cuando hablamos de esto, hablamos de lesbianas, mujeres que tienen atracción y sexo con otras mujeres, gays, hombres que tienen atracción o sexo por otros hombres, bisexuales, personas que tienen atracción por ambos sexos, trans son personas que se operan para cambiarse de sexo, los queer son las personas que están analizando su sexualidad a ver qué decisión toman, y el más son personas que tienen otras tendencias. Hemos visto de personas que se han casado con árboles o personas que se han casado con una mascota. Teniendo claro eso, vamos a ver qué dice Dios con respecto a eso, y los vemos y vamos a estudiar el texto de Génesis 19 del 1 al 5. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Dónde se encontraba Lot? Lot, sobrino de Abraham, estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto era una costumbre antigua donde las personas más importantes de la ciudad, las personas de renombre, las personas que tenían más ganado, más cultivos, se sentaban a las puertas de la ciudad y juzgaban las situaciones del resto del pueblo. Y esto nos habla de que Lot, sobrino de Abraham, estaba tenido entre las personas más importantes de la ciudad. Segundo, debemos entender que en aquella época Sodoma estaba en un valle muy fértil, muy fértil, que se llamaba el Valle de Sitín, que tenía 5 ciudades, todas ellas muy prósperas. Pero aquí, ¿qué sucede? Hay un pecado de tal magnitud, tan grande, que Dios manda a 2 ángeles a que lo puedan cerciorar con su vista, con sus ojos. Dios manda a 2 ángeles a inspeccionar. La Biblia no nos declara el aspecto de estos ángeles, si eran muy altos o muy fornidos o el color de su piel, pero parece que daban una impresión diferente, tanto así que Lot, al verlo, se inclinó hacia el suelo, se arrodilló. Debieron tener un aspecto tal que daban apariencia de ser hijos de Dios, ángeles, la deidad mismo, que fueron adorados por él.
y Lot le pide, vaya a mi casa, hospédese, allá les voy a lavar sus pies, les voy a dar de comer. Y ellos se negaron. Pero esta expectativa de estos dos seres, definitivamente muy llamativos, llamaron la atención de todo el pueblo. Y esto es raro porque es a la caída de la tarde. No había electricidad, debieron haber habido en las calles antorchas, pero la gente del pueblo se conmocionó. Pero ¿qué es lo que debemos entender que es preocupante? Que las personas que fueron a buscarlo fueron los varones, desde el más joven hasta el más viejo. Quiere decir que varones de 12, 13 años, hasta varones de 80, 90 años, todos se conmocionaron por estos dos ángeles. Todos querían ir a saludarlos, querían ir a conversar con ellos, querían violarlos. Imagínense una muchedumbre, 1000, 2000 personas contra dos. Debió haber sido algo bárbaro. Y dice, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? ¿Dónde están? Queremos poseerlos, queremos tenerlos. Entonces, estos dos ángeles comprobaron que estas ciudades de Sodoma y Gomorra del valle de Sidim eran extremadamente dadas a la homosexualidad. Y esto agrada a Dios. Veamos el libro de Romanos, capítulo 1, del 24 al 28. Libro de Romanos, capítulo 1, del 24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El apóstol Pablo le escribe a los romanos que como consecuencia de no tenerlo en cuenta a Dios, Dios los entrega a la inmundicia, que es algo inmundo, algo asqueroso, algo repulsivo, algo que debe remover nuestras entrañas porque debe apestar por las concupiscencias de los corazones, por deseos y sentimientos retorcidos y malvados. ¿Y qué pasa el día de hoy? Quieren hacer el festival de personas inmundas y retorcidas donde antes Dios los castigó. Ya este valle no existe. Este valle parece que se unió, o lo que estaba ahí se unió al Mar Muerto. El Mar Muerto es una depresión natural, está a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, el agua del río Jordán alimenta a este mar, pero no tiene salida. Pierde el agua por evaporación, haciendo que cada vez sea más salada, que cada vez sea imposible la vida. Por eso se llama Mar Muerto, no existe vida ahí. Ahí, al pie del Mar Muerto, donde estaba Sodoma, donde estaba Gomorra, donde fueron castigados por su inmundicia, quieren hacer un festival de desfiles semidesnudos, de relaciones gay, donde se permita todo tipo de aberración. En la actualidad, la ciudad donde más gay hay en el mundo es en Tel Aviv, en Israel. Israel
es la descendencia de Abraham y tienen la bendición que Dios le prometió a Abraham. Pero no todo Israel es salvo, solo un remanente pequeño, porque Satanás se ha entronizado en Tel Aviv y quieren hacer un festival de tal magnitud que la cantidad de Tel Aviv, que es la capital económica de Israel, quede reducido a nada. Vemos 15 hoteles abiertos, porque estos festivales van a ser 24 horas seguidas. Yo leía esta situación y personalmente entendí, creo que cualquier persona que lea esto entiende, que esta comunidad lo está retando a Dios. Le está diciendo: tú pensaste que nos destruiste en Sodoma y Gomorra y aquí estamos. Imagínense comunidades de LGBTQ+, de todo el mundo, de Europa, de América, de Sudamérica, de Australia viajando. Y aquí me pone a pensar algo. Muchos países en su legislación tienen el delito de odio. Si este mensaje que yo estoy dando fuera retransmitido en los canales televisivos, me pueden meter preso por el delito de odio. Pero en las marchas gay sí pueden mofarse de la cruz de Cristo. En las marchas gay sí pueden poner los crucifijos al revés y nadie les puede decir nada. Pero decir que eso es pecado, que Dios condena, es para que el pastor vaya preso. Entonces, hermanos, aquí vemos que está retándose a Dios y que muchas personas llamadas cristianas aplauden. La inclusión se usa en el ámbito educativo y político. Empezó como defensa de la mujer. Antiguamente la mujer no podía estudiar, la mujer no podía opinar, la mujer no podía tener acceso a cargos públicos, y la lucha por la inclusión es por la igualdad de la mujer. Como ya encontramos mujeres presidentas, mujeres generalas, ahora la lucha ya no es por la mujer, sino por personas que no entienden que esto es contra nuestra naturaleza. Los órganos sexuales son compatibles cuando son de sexo diferentes. No hay compatibilidad ninguna cuando es el mismo sexo. Segundo, atentan contra toda moral, contra toda ética, contra toda norma de higiene. ¿Y qué resulta? Esta comunidad de gente inclusiva, protegida por muchos países, por muchas legislaciones, está lanzándole un insulto a nuestro Dios. Y viajan donde era Sodoma y Gomorra. Y ellos se han olvidado, y muchos cristianos que los apoyan se han olvidado que Dios es Dios. Veamos Primera de Reyes, capítulo 20, del 23 al 25. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, pero por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro, y luego pelearemos con ellos con porrazo, y veremos si así no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. El rey de Siria levantó un gran ejército para conquistar Israel. Un ejército descomunal, pero Israel lo venció. No porque era más poderoso, sino porque Dios peleaba contra ellos. ¿Y qué le dijeron los asesores al rey de Siria? El Dios de Israel es solo Dios de la montaña, por eso ganaron. Pero bájalo ahora
aquí abajo al valle y vas a ver que lo venceremos. Repón tu ejército. No, mis queridos hermanos. Pero este pensamiento de los sirios está generalizado el día de hoy. Muchos cristianos coiman porque piensan que Dios es Dios solo en el templo, pero no fuera del templo. Muchos cristianos cometen adulterio, muchos cristianos cometen fornicación, porque piensan encasillarlo a Dios y olvidarse que Dios es Dios de todo el universo, que nada ni nadie puede engañar a Dios, que nada ni nadie puede burlarse de Dios. Y el día de hoy se predica más del dinero que de Cristo. Y temas relevantes con respecto a la fe, temas relevantes con respecto a la honestidad, a la honradez y a la moral, ya no se predican porque no le interesa a las masas, que buscan lugares para que se sientan bien y no confrontarse con la palabra del Señor. Nosotros no podemos olvidar que Dios es Dios y a Él sea la gloria, la honra y el poder, y que nada se escapa de su mano, y Él hace en el mundo de los hombres y en el universo entero como Él lo quiere, lo desea y conforme a su propósito. Y entendieron los sirios lastimosamente muy tarde. Veamos Primera de Reyes, capítulo 20, del 29 al 30. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día 100.000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27.000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Efectivamente, los sirios fueron con un ejército gigante para aplastar a Israel. 7 días estuvieron viéndose y entraron a la batalla. Y siendo un ejército muy pequeño, lo vencieron, lo destrozaron, porque Dios es Dios de los montes, Dios es Dios de la llanura, Dios es Dios de su vida. Muchas veces decimos Dios no escucha mi oración y no entendemos que el primer requisito de la oración es someternos a su voluntad. Cuando usted ora le ha preguntado, sea tu voluntad más no la mía. Cuando usted ora no le ha dicho a Dios, hazme ver tu voluntad para saber lo que debo hacer. Cuando usted ora no se ha quebrantado, sea humillado y ha reconocido que Él es el Todopoderoso. Muchos piensan que pueden engañar a Dios, y muchas iglesias, inclusive movimientos cristianos muy grandes, permiten la homosexualidad y permiten que sus pastores sean homosexuales con tal que sean monógamos. Dios no puede ser burlado, nadie puede engañar a Dios. Los invito a abrir el libro de Gálatas, capítulo 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amados hermanos, ante estos momentos donde muchos países, muchas leyes y muchas comunidades aplauden la homosexualidad, iglesias cristianas, denominaciones enteras aplauden la homosexualidad, ¿usted cree que este grupo, que va a ser una mega fiesta de depravación, de orgía y lujuria, de personas del mismo sexo, van a ser agradables a Dios? Estamos no caminando, cayendo en un precipicio sin fin, donde se aplaude la maldad, donde se ve esto como algo normal.
y nos olvidamos que va a haber un juicio. Si usted tiene dudas con respecto a eso, pregúntese si hay alguna persona que no vaya a morir, o todos vamos a morir. Si usted tiene dudas de la existencia de Dios, vea una tumba después de 40, 50 años y verá que está hecho polvo, porque polvo eres y polvo te convertirás. Y si usted tiene dudas de que existe Dios, vea el resultado de la oración, cómo Dios ha obrado, cómo Dios obra y sigue haciendo milagros hacia su pueblo, hacia las personas que se quebrantan ante el Dios vivo y verdadero. Dios no ha cambiado su palabra, Dios no ha cambiado su forma de pensar y Él va a juzgar a vivos y a muertos. Los invito a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No puede pedir el favor de Dios si usted practica estas cosas o aplaude estas cosas. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios todo lo ve y permite que nosotros escojamos nuestro camino. Cuán bueno y cuán bonito es tener un matrimonio de muchos años con fidelidad y respeto y llegar a la vejez siendo compañeros, siendo amigos. Cuán bonito y cuán deleitoso es poder caminar por la calle y que tanto a él y a ella nadie le puede decir, te vi como otra, te vi como otro. Un matrimonio de fidelidad, amados hermanos, pero lo estamos cambiando por situaciones inmundas, asquerosas, repugnantes, que se permiten y se aplauden desde los mismos púlpitos cristianos y que se aprueban leyes que ofenden a nuestro Dios. Aquí vemos que se ha lanzado un reto a nuestro Dios, porque el festival no lo hacen en Tel Aviv, no lo hacen en Europa, no lo hacen en Estados Unidos, viajan de todo el mundo para hacerlo donde era Sodoma y Gomorra, donde era el valle de Sidín. Dicen, porque lo que me extraña un día que estaba averiguando, que esto es financiado por israelitas, un señor de nombre Cohen. Padre Santo, no hay temor de Dios, no hay reverencia, no hay respeto de Dios, y le están lanzando a Dios un insulto, una bofetada. Aquí estamos para celebrar nuestra depravación. ¿Qué pasa cuando las personas retan a Dios? Veamos el libro de Génesis, capítulo 19, del 24 al 28. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. He aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. No conocemos si fue algún tipo de bomba o qué mecanismo usó Dios para destruir toda aquella llanura. Pero lo que sí nos dice la palabra del Señor, que llovió fuego y azufre. Imagínese la intensidad de ese bombardeo de fuego y azufre, que de la tierra subía el humo como si fuera de un horno. ¿Qué pasa cuando usted abre un horno? Muchas veces no puede ver lo que está atrás por la intensidad del humo. Huele a quemado. ¿Qué olor a quemado tendrían miles de personas muertas, de animales y plantas, por la depravación del hombre? Y esto nos hace a nosotros un llamado a recordar
que nadie se burla de Dios. Un llamado a perseverar en una vida de santidad y de integridad. Un llamado a no dejarnos engañar por leyes de hombres, por políticos de turno, por, entre comillas, la inclusión de derechos. Porque lo que Dios lo llama pecado es pecado. Y lo que está a punto de suceder va a traer la respuesta de Dios. Va a traer la respuesta de Dios. Cada vez que el hombre ha retado a Dios, en nuestras épocas, cuando se inauguró el Titanic, este barco es tan poderoso que ni Dios lo va a poder hundir. En el primer viaje se hundió. Tranquedo Neves, que si consigo 500,000 votos, ni Dios me saca de la presidencia. Consiguió muchos más, pero esa noche se murió. ¿Quién puede retar a Dios? Nosotros debemos humillarnos ante el Señor, pedir misericordia para su pueblo, porque cerca del sur del Mar Muerto, donde va a tener lugar este festival, hay personas santas y puras. No todos son corruptos. Abraham dijo: destruirás al justo con el injusto. Debemos pedir misericordia por los justos. Y nosotros orar, clamar y vivir de una manera tal que tengamos la protección y misericordia de Dios. Amados hermanos, en el amor de Cristo, perseveremos en los caminos de Dios, perseveremos en la santidad, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo